Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 233. La luz de la vida. Sumergido en el resplandor dorado, Yuga sintió todo su cuerpo envuelto en un aura cálida y reconfortante, acompañada por un leve aroma a dulce miel que flotaba en el aire. Yuga no podía comprender el propósito de esta transformación de Combi en luz, pero podía sentir la profunda esencia de la vida que emanaba de ella. Finalmente, la mayor parte del resplandor se fusionó con el cuerpo de Vespiquen, y una pequeña porción entró en el cuerpo de Yuga debido a que él se aferró a Vespiquen. En ese momento, Yuga sintió como si su cuerpo rebosara de una fuerza ilimitada, como si pudiera enfrentarse él solo a un Tauros. Tras la desaparición de la luz dorada, la presencia de Combi también desapareció. Yuga notó entonces que Vespiquen abría lentamente los ojos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Vespiquen mientras miraba sin vida hacia el techo de la cueva. Yuga estaba perplejo. ¿A dónde se había ido Combi? ¿Cómo habían desaparecido las heridas de Vespiquen? ¿Era esto algún tipo de sacrificio en el mundo Pokémon? Vespiquen, ¿estás bien?, preguntó Yuga con preocupación al ver que Vespiquen permanecía inmóvil. Al escuchar la voz de Yuga, los ojos vacíos de Vespiquen finalmente cambiaron su atención hacia él. Humano, gracias. Vespiquen emitió un grito peculiar y, misteriosamente, Yuga comprendió su significado. ¿Qué pasa? ¿Me convertí en un Combi? ¿De qué otra manera podría entender las palabras de Vespiquen? Ciertamente había hablado en el idioma Pokémon, y Yuga estaba seguro de haberla entendido bien. Al ver la expresión desconcertada de Yuga, Vespiquen explicó. No te sorprendas. Hace poco recibiste el bautismo de la luz de la vida de nuestro Combi, lo que te permite comprender el idioma de nuestra tribu. ¿Luz de vida? ¿Posee Combi una habilidad tan mística? ¿Por qué no lo sabía? Al ver la confusión de Yuga, Vespiquen continuó. Tenemos una conexión única dentro de nuestra tribu. Cuando una Vespiquen está cerca de morir, los Combi pueden sacrificarse usando un encantamiento especial para transformarse en la luz de la vida y sanar a Vespiquen. En ese momento, Vespiquen no pudo contener las lágrimas y pareció profundamente angustiada. Yuga no sabía cómo consolarla, así que cambió de tema y preguntó. ¿Pero cuál es nuestra conexión? ¿Por qué la luz de la vida me afectó también? No estoy del todo segura, pero percibí un aura natural y rica en ti. Es posible que la luz de la vida se sintiera atraída por ti debido a esto, explicó Vespiquen. ¿Aura natural? ¿Qué es eso? ¿Por qué no me di cuenta de que tenía esa aura? Yuga reflexionó confundida. ¿Podría estar relacionada con cuando Flores usó su campo de hierba? Tras pensar un rato sin encontrar respuesta, Yuga se volvió hacia Vespiquen y le preguntó. Estabas inconsciente hace un momento, ¿verdad? ¿Cómo supiste que no te haría daño y me diste las gracias? Vespiquen explicó. Soy la conciencia central de todo Combi. Mientras lo deseen, pueden transferirme todo su conocimiento. Me han dicho que tú los ayudaste a venir aquí y salvaste el bosque. Yuga de repente se dio cuenta de que Combi y Vespiquen compartían una red de información. Primero revisemos al Combi herido. Sugirió Yuga a Vespiquen. Aparte de Combi, que se había transformado en la luz de la vida, todavía había muchos Combi heridos dentro de la colmena que no podían moverse. Al ver a Vespiquen asentir, Yuga intentó levantarse. Sin embargo, al intentarlo, descubrió que su cuerpo no respondía. En un instante, se desplomó y cayó al suelo, de cara en un charco de dulce miel dorada. Todo su cuerpo se volvió pegajoso e incómodo. Al ver a Yuga en ese estado, Vespiquen comentó. Bajo el bautismo de la luz de la vida, tu fuerza y tu destreza física experimentarán un impulso significativo. Al principio, sin duda sentirás cierta incomodidad. No fuiste solo tú. Mis talentos y habilidades también han mejorado enormemente gracias a la luz de la vida. Yuga no esperaba que la luz de la vida tuviera tales efectos. No es de extrañar que sintiera todo su cuerpo rebosante de poder durante el bautismo. Yuga abrió los ojos y miró a Vespiquen. Vespiquen. Tipo. Bicho, volador, habilidad. Presión. Género. Femenino. Potencial. Azul. Nivel. 65. Movimientos. Cuchillada, picotazo venenoso, dulce aroma, tornado, corte furia, a defender, auxilio, al ataque, joya de luz, tóxico, hiperrayo, acrobacia, tijera X, doble rayo, viento afín. De hecho, el potencial y el nivel de Vespiquen habían cambiado.
Yuga había observado previamente su información, con un potencial que apenas alcanzaba el nivel verde y su nivel apenas por encima de 40. Ahora, su potencial se había transformado en un azul brillante, y su nivel había superado el de un Noctowl, alcanzando el nivel pseudo-élite. Parecía que la luz de la vida generada por los miles de combi era increíblemente poderosa. Yuga sospechaba que, de no haber interceptado una parte, Vespiquen podría haber estado a punto de convertirse en un Pokémon de nivel élite. Yuga se maravilló de lo extraordinaria que era la vida. Incluso pequeños combi reunidos podían generar una energía inmensa. Esto le recordó a otro Pokémon débil, Wishiwashi. Yuga luchó por levantarse del suelo, sintiendo sensaciones extrañas en su cuerpo. Soportando la incomodidad, Yuga liberó a todos sus Pokémon, ordenándoles que reunieran a los combi heridos esparcidos por toda la cueva. Florges, usa el campo de hierba. Ordenó Yuga al ver a los pocos cientos de combi restantes, todos maltrechos y magullados. Florges asintió a Yuga y activó campo de hierba. Cuando Florges desató el campo de hierba, Yuga sintió de inmediato una diferencia. Este campo de hierba era distinto al anterior. Irradiaba una poderosa fuerza vital, proyectando una intensa luz verde por toda la cueva. Matas de hierba, transformadas por la energía de tipo hierba, se extendieron, expandiéndose y floreciendo con vibrantes flores. Además, dentro del aura del campo de hierba, los combi heridos recuperaron rápidamente su vitalidad y tomaron vuelo una vez más. ¿Qué pasa?, preguntó Yuga desconcertado, volviéndose hacia Florges. Florges estaba igualmente perpleja y negó con la cabeza. Tampoco le encontraba sentido. ¿Será el efecto de la gratitud del bosque de antes?, se preguntó Yuga en voz alta. Florges pensó que también podría ser así. De lo contrario, no había otra explicación. Vespiquen observó con asombro el campo de hierba creado por Florges. Dijo: sin duda, eres un Pokémon extraordinario capaz de salvar un bosque entero. Su tono estaba lleno de admiración. Yuga no pudo evitar pensar: no era tan poderoso cuando estaba salvando el bosque. Capítulo 234. Invitación. Pero tiene la misma aura natural que tú, y es aún más intensa, comentó de repente Vespiquen. De nuevo con el aura natural. ¿Qué demonios es esta aura natural? ¿Por qué no recuerdo haber entrado en contacto con algo tan místico? Tras reflexionar un rato sin ninguna pista, Yuga decidió dejarlo de lado. Al fin y al cabo, parecía solo traer beneficios, así que ¿para qué seguir cuestionándolo? Los combis, ya recuperados y jubilosos, bailaron alrededor de Vespiquen. Sin embargo, Vespiquen no podía compartir su alegría por completo, dado que su vida había sido intercambiada por su bienestar. Sin embargo, los combis no pensaban igual. Vespiquen lo era todo para ellos y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por ella, incluso sacrificar sus vidas. Al observar la destrozada ciudad ámbar, Yuga le preguntó a Vespiquen: Vespiquen, ahora que este lugar se ha vuelto así y los campos de flores exteriores están arruinados, ¿has pensado en qué hacer en el futuro? Planeo llevarme a los niños que quedan y marcharme de aquí. Después de todo, este lugar y Vespiquen no terminó la frase, pero Yuga entendió lo que quería decir. Este lugar era su lugar de dolor. De repente, Yuga pensó en la recompensa de su misión, que parecía ser la certificación para abrir el subecoparque del Mar de las Flores. Así que, tímidamente, le dijo a Vespiquen: ¿qué te parece si vienes conmigo? Tengo un lugar perfecto para que vivas, y puedes traer a todos tus súbditos restantes contigo. Sin embargo, Yuga estaba desconcertado. Se suponía que Vespiquen ya estaría bien, así que ¿por qué no había recibido un aviso del sistema indicando que la misión estaba completa? ¿De verdad tienes un lugar donde alojarnos?, preguntó Vespiquen. Sí, asintió Yuga con entusiasmo. Hay un vasto mar de flores allí, con diversos tipos. Y lo más importante, está aislado del mundo exterior. Aparte de mí, nadie más te molestará. ¿Es ese lugar tan bueno como dices?, preguntó Vespiquen de nuevo. De verdad que lo es, afirmó Yuga. Nunca había visto el subecoparque Mar de las Flores, pero confiaba en que el sistema no lo decepcionaría. Después de mucha contemplación, Vespiquen finalmente aceptó ir con Yuga. Confiaba en que Yuga no les haría daño. Percibía la apacible aura natural que emanaba de Yuga y creía que alguien dispuesto a salvar el bosque no podía ser una mala persona. Además, Yuga había recibido el bautismo de la luz de la vida, lo que, en su opinión, lo convertía en uno de los suyos. Aún tenemos muchos combi esperando afuera que no pudieron entrar. Salgamos a recibirlos, sugirió Yuga alegremente. Antes de irse de Ciudad Ámbar, Yuga notó que su Snorlax seguía allí, disfrutando de la miel dulce. Así que le dijo:
Está bien, Snorlax, deja de comer. Nos vamos. Snorlax se detuvo en seco, mirando de mala gana al Suetonei restante. Yuga sonrió y dijo: me llevaré toda esta dulce miel conmigo y podrás disfrutarla lentamente más tarde. ¿Qué te parece? Snorlax, Snorlax. Al oír las palabras de Yuga, los ojos de Snorlax se entrecerraron de inmediato con alegría. Después de llamar a Snorlax a su Pokéball, Yuga guardó toda la miel dulce en la mochila del sistema. Yuga se maravilló ante la abundancia de miel dulce. Si bien una parte significativa había sido destruida, aún ascendía a casi 1000 libras de miel dulce. Pero considerando que más de 10.000 combi vivían aquí, no era sorprendente que hubieran acumulado tanta con el tiempo. Desafortunadamente, la mayor parte de combi había perecido bajo las rocas. Solo los pocos que quedaban, junto con los que estaban afuera, probablemente no superaban los 1000. Es una auténtica tragedia. Yuga no podía determinar de quién era la culpa. ¿De la trastornada Latias o del fugitivo internacional que la volvió loca? Llevando a Vespiquen y a los demás combis, Yuga llegó a la salida de la cueva. Observó con preocupación el turbulento flujo de agua. ¿Cómo iban a cruzar estos combis? ¿Tenía que cargarlos uno por uno? Aparentemente percibiendo el dilema de Yuga, Vespiquen instruyó a los combis cercanos, y para asombro de Yuga, comenzaron a entrar en el abdomen de Vespiquen, desapareciendo de la vista. Yuga se quedó atónito. ¿Existía algo así? Moverse era increíblemente cómodo. Al ver la expresión de sorpresa de Yuga, Vespiquen explicó: para todos los combis nacidos de mí, mi abdomen es a la vez una colmena y su hogar. No, no, no. Lo que me asombró fue cómo lograste meter más de 100 combis en tu abdomen. Aunque los combis son pequeños, esto parece demasiado inverosímil. Sin embargo, Yuga finalmente se abstuvo de expresar su pregunta. La corriente de cascada no representó ningún obstáculo para Yuga y Vespiquen, ahora casi al nivel de un pseudo-elite, mientras salían sin esfuerzo de la cascada. Los combis que esperaban ansiosos afuera vieron a su reina y a Yuga emerger sanas y salvas y volaron llenos de alegría para saludar a su reina. Ella los tranquilizó brevemente y luego los reunió a todos en su colmena abdominal. Yuga pensó para sí mismo: eso definitivamente no es una colmena. Es como una dimensión de bolsillo. Tras reunir a los combis heridos durante su viaje hasta aquí, Yuga y Vespiquen se dispusieron a encontrarlos. El accidente los había dispersado por todo el bosque, lo que les llevó mucho tiempo, pero no fue especialmente difícil localizarlos gracias a la conexión única entre Vespiquen y los combis. Una vez que encontraron a todos los combis, permitieron que Flores y Chimecho trataran sus heridas, después de lo cual Vespiquen los reabsorbió en su colmena. Como Yuga sospechaba, lo que una vez fueron más de 10.000 combis se había reducido a poco más de 800 al reunirse. Esto entristeció profundamente a Vespiquen. Para entonces, ya había anochecido, y a Yuga le era imposible regresar a la isla Lirio del Valles. Tuvieron que pasar la noche en el bosque. Por suerte, los Pokémon del bosque eran muy amables con Yuga, su salvador. No solo le proporcionaron una cueva para refugiarse, sino que también tuvieron la amabilidad de traerle comida y agua. Dentro de la cueva, Yuga observó a Vespiquen, que no había comido nada, y le dijo: anímate y come algo. Creo que los combis que se sacrificaron por ti no querrían verte así. Seguramente esperan que te mantengas fuerte. Diciendo esto, Yuga sacó un Pokéblock, del tipo que solía darle a Babylon, y le entregó uno a Vespiquen, diciendo: toma, prueba esto. Se llama Pokéblock, y sabe diferente a las bayas de los árboles y al néctar de las flores que solías comer. Vespiquen parpadeó y aceptó en silencio el Pokéblock de Yuga, encontrándolo inesperadamente satisfactorio. Continuó comiendo 2 más antes de sentirse llena. Al ver que la expresión preocupada de Vespiquen se alivió un poco, Yuga finalmente se sintió aliviado. Capítulo 235. El Chatot molesto y enfadado. A la mañana siguiente, mientras Yuga se preparaba para partir, Vespiquen entró voluntariamente en su Pokéball, lo que le facilitó mucho las cosas. Cuando Vespiquen entró en la Pokéball de Yuga, de repente escuchó la voz del sistema. Felicitaciones, anfitrión, por completar la tarea rescate heroico. Recompensa. Calificación para desbloquear el subparque del Mar de las Flores. Yuga estaba atónito. Este sistema era realmente astuto. Antes no le había dado ninguna pista, pero ahora le notificaba. Parecía que la misión no se trataba de salvar a Vespiquen, sino de capturarla. No es de extrañar que incluso la recompensa se especificara como desbloquear el subparque del Mar de las Flores. Antes, la elección de subparques era flexible, pero esta vez estaba predeterminada. Parecía que había habido una agenda oculta desde el principio.
Yuga estaba exasperado. ¿De dónde salió esta faceta perversa del sistema? A lomos de Honchkrow, Yuga se elevó desde la isla sin nombre, desandando el camino hasta la isla Lirio del Valles. Tardó varias horas, y para cuando llegó, era casi mediodía. Fuera del lugar del torneo, una pantalla grande mostraba una batalla entre dos entrenadores, uno de los cuales era Volkner. El Electivire de Volkner liberó unos impresionantes 100.000 voltios, derrotando decisivamente al Rapidash del oponente y poniendo fin al partido. Felicitemos a Volkner por su avance sin contratiempos a cuartos de final. Al apagarse la voz del comentarista, el público estalló en aplausos y vítores. Volkner abandonó el campo de batalla. Parecía que la competición había llegado a octavos de final. Yuga se preguntó cómo habría ido la batalla entre Flint y Rayleigh. Tras el partido de Volkner, concluyeron todos los partidos de la mañana. Yuga llamó a Rayleigh. Por fin has vuelto. ¿Qué tal te fue? ¿Todo salió bien? La voz de Rayleigh llegó por el teléfono. Supongo que puede considerarse un éxito, respondió Yuga. No estaba seguro de si el resultado fue bueno o malo. Había ayudado a Joy a derrotar a Latias, pero también había presenciado la casi aniquilación de la tribu de los combis. Por cierto, ¿dónde están? Los buscaré enseguida, dijo Yuga. Ven al salón principal del centro Pokémon. Estamos esperando a que Volkner termine de restaurar a sus Pokémon y luego almorzaremos juntos, respondió Rayleigh. Tras colgar el teléfono, Yuga se dirigió rápidamente al centro Pokémon. Ya había mucha gente reunida. Sin embargo, Yuga notó de inmediato los brillantes rizos rojos de Chatot. Al acercarse, el observador Chatot fue el primero en notarlo. Batió sus alas y voló hacia Yuga. Cariño, por fin has vuelto. Te extrañé muchísimo, exclamó Chatot mientras volaba a los brazos de Yuga, con lágrimas en los ojos. Yuga agarró su cola y la levantó, diciendo: ya es suficiente. Chatot escapó de la mano de Yuga y dijo con tristeza: no tienes ni idea. Cuando no estabas aquí, ese pequeño bribón, en realidad, mientras hablaba, incluso se secó algunas lágrimas, luciendo tan desconsolado que Yuga pensó que realmente estaba llorando. ¿Qué le pasó? Preguntó Yuga, desconcertado, mientras se giraba hacia Rayleigh y Flint, que estaban cerca. Rayleigh y Flint reprimieron sus sonrisas mientras explicaban lo que le había sucedido a Yuga. Resultó que, tras el torneo matutino, Rayleigh llevó a Chatot y Paul al centro comercial a comprar regalos para su abuelo. Sin embargo, se separaron en el centro comercial lleno de gente. Sin saber cómo encontrar a su hermano, Paul tuvo la brillante idea de que Chatot cantara y bailara en el centro comercial, lo que atrajo a una gran multitud. Finalmente, se encontraron gracias al alboroto. Alguien entre la multitud grabó a Chatot cantando y bailando y publicó el vídeo en línea, lo que inesperadamente hizo famoso a Chatot. La popularidad del vídeo de Chatot no se debió a que tuviera un gran talento para cantar o bailar, sino más bien porque su canto y baile eran cómicamente malos. Después, Chatot vio su propio vídeo y se sintió profundamente avergonzado. Así que tuvo un gran desacuerdo con Paul, quien había sugerido que lo hicieran cantar y bailar. Mientras Flint explicaba la situación, también recuperó el vídeo para que Yuga lo viera. No, por favor, no. Chatot, que había estado fingiendo llorar, abandonó esa farsa. En cambio, voló hacia Flint para intentar impedir que le mostrara el vídeo a Yuga. Sin embargo, Yuga logró verlo. Yuga vio el vídeo, intentando contener la risa. Chatot se sintió mortificado por su propia actuación. Al ver a todos reír incontrolablemente, Chatot se subió a la cabeza de Yuga, con las piernas en el aire y luciendo completamente abatido. En ese momento finalmente todos no pudieron contener la risa más. Al ver a todos muertos de risa, Chatot se llenó de ira y le dijo indignado a Yuga: cariño, ¿no eres mi entrenador? ¿No deberías estar de mi lado y ayudarme a desahogar mis frustraciones? Yuga logró contener la risa, se aclaró la garganta y dijo: es cierto, es cierto. Paul aún es joven y no deberíamos reprochárselo. No, no voy a dejar que este pequeño bribón se salga con la suya, exclamó Chatot, señalando con un ala acusadora a Paul, que estaba junto a Rayleigh. Sin embargo, Paul abrió sus ojos inocentes, aparentemente sin darse cuenta de lo que estaba pasando, lo que solo irritó aún más a Chatot. ¿Qué tal si llamo a tu esposa para que te ayude a desahogar tus frustraciones? Preguntó Yuga con una sonrisa traviesa. No, gritó Chatot con fuerza. Al escuchar la sugerencia de Yuga, Chatot tuvo una crisis nerviosa. No puedo dejar que Kitty-chan se entere de esto. ¿Cómo voy a mostrarme delante de ella si se entera? Por supuesto, Yuga nunca tuvo la intención de liberarla, todo fue solo una broma. En medio de sus alegres bromas, Volkner regresó tras recuperar a su Pokémon.
parecía sorprendido de ver a Yuga. «Yuga, has vuelto», exclamó. Yuga asintió. «Felicidades por llegar al top 8». Por su conversación, Yuga ya se había enterado de que, en los partidos de la mañana, tanto Flint como Volkner habían avanzado con éxito a cuartos de final. El partido de Reggie estaba programado para la tarde. Por suerte, no se habían cruzado en la competición hasta el momento. De lo contrario, alguien podría tener que retirarse antes de tiempo. Durante el almuerzo, los demás le preguntaron a Yuga qué quería Gardenia cuando fue a buscarlo. Yuga no pudo revelar toda la historia sobre la tía Siloi, así que simplemente dijo que Gardenia necesitaba su ayuda para derrotar a un Pokémon en particular, y que por eso lo había buscado. Aunque no era toda la verdad, tampoco era mentira. Con esa explicación, el asunto quedó zanjado. Capítulo 236. La conferencia de Lirio del Valle. Por la tarde, comenzaron oficialmente los octavos de final de la conferencia Lirio del Valle. El partido de Reggie fue el segundo. Aunque hubo 4 campos de batalla en total para esta conferencia Lirio del Valle, los partidos posteriores se llevaron a cabo en la arena principal central, incluida la ronda de 16. A medida que la competición avanzaba hacia las últimas etapas, los participantes restantes eran entrenadores expertos. El primer partido fue intenso, muy distinto a la pequeña competición en la que Yuga participó en Pueblo Verdegal. Los combates de octavos de final se mantuvieron en formato 3 contra 3, lo que permitió un ritmo relativamente rápido. El primer encuentro concluyó rápidamente. La oponente de Rey era una joven bastante atractiva y, según la introducción del comentarista, provenía de Pueblo Hoja Verde. Yuga recordó que la compañera de viaje de Ash, Dawn, también era de Pueblo Hoja Verde. Había que decir que esta jovencita poseía una fuerza genuina, y Reggie estuvo a punto de perder durante el partido. El Pokémon principal de la joven era Empoleón, la evolución final del Pokémon inicial de tipo agua de la región de Sinnoh. El Pokémon elegido por Reggie para enfrentarse a él era Froslas, de tipo hielo y fantasma. El Froslas de Reggie tenía la habilidad Manto Níveo, y al entrar en la batalla, invocaba una tormenta de granizo y desaparecía entre las ráfagas heladas. Normalmente, esta estrategia de esconderse en la nieve y lanzar ataques sorpresa le venía bien a Froslas. Sin embargo, el Empoleón de la joven, sorprendentemente, usó el movimiento Eco-Voz para localizar a Froslas. Empoleón usó Eco-Voz para rastrear a Froslas y lanzó ataques de pulso de agua. Tras unas cuantas rondas, Froslas, con sus defensas relativamente bajas, fue derrotado y la tormenta de granizo se desvaneció. Reggie sintió una enorme presión al ser sorprendido al principio. Así que envió a su segundo Pokémon, Electivire, que era fuerte contra Empoleón gracias a su tipo eléctrico. Desafortunadamente, el oponente recuperó a Empoleón y envió a Hippowdon, un tipo tierra resistente a los movimientos eléctricos. Sin embargo, para sorpresa de Yuga, su Electivire había heredado el movimiento puño hielo, lo que tomó a Hippowdon por sorpresa. Aunque Hippowdon opuso resistencia, finalmente abandonó la batalla, y Electivire también resultó gravemente herido. El último Pokémon de la joven resultó ser un Purugly. A pesar de su aspecto rechoncho, emanaba una presencia intimidante al entrar al campo. Con su mirada desdeñosa, parecía menospreciarlo todo. Este Purugly era notablemente robusto, y su primer movimiento fue poderoso Star, Día de Pago. A pesar de su corpulencia, poseía una velocidad impresionante y noqueó rápidamente a Electivire, que ya estaba debilitado. En ese momento, la situación era desesperada para Reggie. Le quedaba un Pokémon, y su oponente tenía a Purugly y a Empoleón intactos, con la estrategia Eco-Voz de Empoleón aún activa. Incluso Yuga no pudo evitar sudar frío por él. El último Pokémon de Reggie fue su inicial, el formidable Staraptor. Afortunadamente, el Staraptor de Reggie era realmente formidable. Al entrar en combate, se lanzó en picado hacia Purugly. En una serie de maniobras de combate cuerpo a cuerpo, Purugly fue rápidamente noqueado, dejando solo a Empoleón del lado del oponente. El Empoleón de la chica realmente tenía una fuerza impresionante, pero enfrentar la habilidad de volar de Empoleón contra el Staraptor de Reggie no le proporcionó una ventaja significativa, especialmente dada la increíblemente rápida velocidad de vuelo del Staraptor. El Staraptor de Reggie poseía la habilidad oculta audaz, lo que hacía que su ataque pájaro osado fuera extremadamente poderoso. Aunque sufrió algunos daños en el proceso, ayudó a Reggie a avanzar a cuartos de final. Los 2 combates siguientes también fueron increíblemente emocionantes, especialmente el último protagonizado por Cynthia, que puede describirse como un dominio total de su oponente. Hoy no había más combates, así que Flint, Volkner y Reggie vinieron a recopilar información juntos. Sin embargo, tras observar, sintieron una enorme presión.
Aunque se resistían a admitirlo, en el fondo sabían que Cynthia sin duda sería la campeona de esta conferencia del Lirio del Valles. Por la noche, en las habitaciones de la villa de los concursantes, la luz pura de la luna se filtraba a través de las ventanas, proyectando un suave resplandor, convirtiendo la habitación oscura en algo parecido a un sueño. De repente, un suspiro rompió el silencio. Acostado en su cama, Yuga se volvió hacia Rei, que estaba en la otra cama, y le preguntó: ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? Rei, tratando de no despertar a Yuga que dormía plácidamente, respondió en voz baja: Sí, un poco. ¿Preocupado por el partido de mañana? Preguntó Yuga. Aparte del leve sonido de la respiración de Flynn mientras dormía, la habitación permaneció en silencio. Rei no habló, pero Yuga comprendió que había acertado. No te preocupes demasiado. Descansa bien esta noche. Mañana rendirás mejor con la mente despejada. Independientemente del resultado de mañana, lo importante es que has dado lo mejor de ti, lo consoló Yuga. Yuga sabía que las posibilidades de que Rei ganaría este torneo eran escasas. Incluso sin Cynthia, tanto Flint como Volkner eran oponentes formidables. No podía comprender del todo cómo se sentía Rei en ese momento, aunque había intentado ponerse en su lugar. No podía decir grandes palabras sobre que la amistad era lo primero y la competencia lo segundo. Solo podía esperar que Rei no se arrepintiera. El día siguiente llegó como estaba previsto. Era el último día de la conferencia Lirio del Valle. Por la mañana se disputaron los cuartos de final, mientras que por la tarde se disputaron las semifinales y la final. Tras los cuartos de final, todos los participantes pudieron llevar 6 Pokémon al combate, lo que hizo que los encuentros fueran más intensos y largos. Por lo tanto, no hubo descanso antes de las semifinales, lo que aumentó la emoción del público. Sin embargo, nadie esperaba la sorpresa del primer encuentro. Flint contra Volkner. El combate entre Flint y Volkner podría describirse como el más emocionante de toda la conferencia Lirio del Valle. Como amigos de la infancia que crecieron juntos, conocían a la perfección los Pokémon del otro. En lugar de emplear estrategias específicas, optaron por enfrentarse cara a cara. Desde Infernape contra Raichu, Luxray contra Houndoom, Magmortar contra Electivire, Flareon contra Jolteon, Rapidash contra Magnezone y Steelix contra Ambipom, cada uno de sus combates fue trepidante y provocó vítores continuos del público. Aunque Flint finalmente ganó contra Volkner por un estrecho margen, la emoción en la arena era palpable y la multitud no pudo evitar aplaudir. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.